Entonces, nuevamente, buenas noches para todos. Vamos a darle inicio formal pues a la clase que está programada para el día de hoy, 14 de agosto. Quiero darle pues la bienvenida a todos ustedes a este espacio. Y pues como se lo había mencionado la vez pasada, pues me gustaría que este espacio antes que comenzara a brindar información acerca de los temas que estamos viendo en los módulos, pues también sea un espacio en el cual pues sea abierto al debate, a las preguntas, a las dudas, pues muchas personas a veces por otros medios pues no pueden estar logrando informarlas a tiempo o que a veces tampoco le doy yo pues respuesta inmediatamente. Entonces aprovechemos este canal para eso también. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, el día jueves aproximadamente, pues yo les monté un video en el canal de YouTube donde pues le daba explicación a todo lo que eran las actividades que nosotros pues tenemos programadas para todo el curso, dando pues la del foro, la del foro y la de las metodologías. El objetivo por el cual pues quise hacer ese video fue porque sí, sí denoté algo de confusión debido a pues a que estaba calificando las actividades. Cuando estaba calificando las actividades, pues sí denotaba que muchas personas lo habían dejado bastante incompletas. Entonces, por eso fue que se hizo la invitación, se explicó mucho mejor en qué consistían pues las actividades, las expliqué una a una hasta la actividad integradora, lo mismo el cuestionario calificable. Ya ustedes se dieron cuenta pues que estamos siguiendo plenamente todo lo que es el cronograma. Entonces, las personas pues que tengan dudas acerca de cómo se están resolviendo esas actividades, pues nuevamente los invito a observar ese video. Igual yo trataré de colocar en un anuncio nuevamente ese video para pues fortalecer esa parte de que las personas también vayan observando los videos, los cuales han tenido pues una baja audiencia. Creo que son las mismas personas que están participando siempre las que están observando también los videos. Entonces, voy a compartirla. Si no tienen ninguna pregunta a ustedes, pues yo creo que podría estarle dando pues inicio a lo que tendríamos que estar programando para el día de hoy. ¿Alguien? ¿Ninguna pregunta? Se escucha un eco. Se escucha un eco, voy a tener que silenciarlos. Bueno, me van escribiendo entonces por el chat, yo trataré entonces de estar resolviendo eso y comunicándoselos a todos pues para que quede la evidencia acá. Bueno, entonces lo primero que le quiero contar es que ustedes tienen pues dos actividades que tienen que estar entregando este fin de semana. Esas dos actividades, no sé si tienen dudas al respecto. Pues nuevamente a las personas que no han visto el video, yo los invito a que lo vean. Porque ahí pues prácticamente explicamos todo eso y también fue la sesión que nosotros hicimos la semana pasada. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con la presentación. Bueno, la presentación que voy a estar explicando, el tema que voy a estar explicando el día de hoy es uno que se va a estar evaluando. Por lo tanto, no fui muy explícito a la hora de estar colocando las diapositivas ni nada de eso. O sea que voy a estar dando una información bastante general, en la cual pues no quiero pues dañar la percepción que ustedes tengan a la hora pues de estar entregando sus actividades. Entonces voy a estar explicando más que todo conceptos
asociándolos en una línea del tiempo o cronológicamente. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿De ahí alcanzan a ver todos ustedes la pantalla? Perfecto. Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, entonces el tema que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser la evolución del desarrollo del software y cómo poco a poco pues se ha ido convirtiendo en una disciplina. Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que yo quisiera que ustedes pues tuvieran claro es que el hardware siempre ha estado asociado al software. Entonces están como bastante compenetradas ambas evoluciones, por lo tanto pues me gustaría mucho empezar con la evolución del hardware. Bueno, esto lo vamos a comenzar nosotros pues viendo esa evolución que han tenido los computadores pues a través del tiempo. Entonces para nadie es secreto en estos momentos y más que todo pues con toda esta cuestión del internet, que ya podemos pues estar observando toda la información que yo le estoy dando también está en internet, no es nada que me haya inventado yo. Todo, es bueno de que ustedes pues sepan de que toda esta cuestión de los computadores fue realmente algo que, un experimento el cual comenzó a desarrollarse por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y más o menos en el año 41, pues así, ya pues dando una fecha exacta porque se remonta a unos inicios anteriores donde resulta el ábaco, las máquinas analíticas y todas esas cosas, pero todavía no eran componentes electrónicos ni ningún tipo de máquina sofisticada. Entonces a partir del año 1941 más o menos a 1954 aparecen los primeros computadores. Esos computadores se caracterizan porque usaban tubos al vacío. Pues la fabricación eran como, esos tubos al vacío son como ese tipo de bombillas que utilizan las radios para la comunicación de radiofrecuencias. Ellos tenían una gran particularidad, esos computadores iniciales, y era de que eran bastante lentos debido a que eran tubos al vacío, pues generaban mucho calor y también demandaban mucho consumo de energía. La fabricación era industrial y a un costo bastante elevado. Y por lo general, ese tipo de computadores en esos años iniciales se utilizaban mucho para hacer cálculos y cálculos más que todo para trayectorias y lanzamiento de misiles. Si hablamos entonces y hacemos el símil, acá es donde la programación de este tipo de computadoras se hacía mediante unos elementos que se llamaban tarjetas perforadas. Y como ustedes saben, el lenguaje con el cual se comunica el computador es el lenguaje máquina. Entonces la perforación de esas tarjetas, pues lo que simulaban era exactamente eso. Eran ceros y unos y la codificación prácticamente se hacía en lenguaje máquina. En esta era de evolución se ve más que todos los computadores como históricamente los conocemos, el ENIAC, el UNIVAC, BINAC, una serie de computadores pues que ya sabemos que eran bastante grandes, bastante enormes, debido pues a la tecnología de fabricación que eran, nuevamente repito, con los tubos al vacío. Y ya sabemos que la particularidad pues de esos tubos al vacío era que se programaban mediante tarjetas perforadas y eran prácticamente lenguaje máquina. Ya para esa segunda evolución o segunda generación de los computadores, vemos la aparición de los transistores. Eso más o menos transcurre entre el año 1957 al 64. Y ya acá nosotros pues vemos el desarrollo del transistor
que lo que hace es que se disminuya el tamaño de los computadores y al disminuir el tamaño, pues los elementos se van reduciendo también los costos. También la problemática que tenían los tubos al vacío, que es la generación de calor y mucho consumo de energía, pues ya acá se van reduciendo significativamente. Ya como para hacer un símil, acá como pasó un símil en cuestiones de tamaño, al utilizar 200 transistores era lo mismo que utiliza el mismo espacio físico que utilizaba un tubo al vacío. O sea, eso fue lo que permitió de que se redujera bastante el tamaño de los computadores. Ya acá comienza a crearse este tipo de computadores, pues ya no solamente comienzan a calcular, sino que ya comienzan a hacerse otro tipo de programas como censos. Ya aparecen otros conceptos bastante claros, como son el compilador o los primeros compiladores. Ya, si lo recuerdan, en la primera sesión o videoconferencia que tuvimos, estuve explicando un poquito acerca de lo que era el compilador, y ya el compilador es el que se encarga, pues, de traducir de un lenguaje natural mucho más entendible para nosotros a nivel de codificación, pasarlo a un lenguaje máquina por diferentes fases. El análisis léxico, tenemos el análisis semántico, sintáctico, y a través, pues, de esas etapas el compilador desarrolla eso, de un código natural a un código máquina. Pues aún no estaban evolucionados aún los lenguajes de programación como los vemos hoy en día. Pues ya eran más que todo unos lenguajes de programación los cuales estaban enfocados más que todo a lo que había indicado anteriormente, más que todo la parte matemática, y se utilizaba más que todo, pues, como para desarrollar eso que le había mencionado anteriormente, que eran los censos. Más o menos en esta época aparecen lenguajes como conocidos como el COBOL, el RPG, el Simula, el BASIC, el CPL, que era el precursor del lenguaje C. Ya más o menos a partir del año 64 al 71, pues aparecen lo que se denominan circuitos integrados. Obvio que ya estamos hablando de que en una pastilla de silicio, por lo general, que era el material que se estaba utilizando en esos momentos, pues se podían estar acumulando un mayor número de transistores, lo que nuevamente hace que se reduzca drásticamente el tamaño de los computadores. Siguen siendo computadores o supercomputadoras, o sea, son computadores bastante grandes. Todavía estamos un poco alejados de lo que es esos equipos que conocemos hoy en nuestras casas, como son los computadores personales o los portátiles. Pero ya acá sucede algo, y es que ya no solamente es algo que utilizan las grandes universidades o la parte militar, que son las que tienen bastante rubro o bastante presupuesto para la investigación. Ya acá, pues, comienzan a adoptar también la parte empresarial, y ya obviamente, pues, los propósitos o los fines por los cuales se está utilizando pues, el computador, pues va cambiando, se va volviendo cada vez mucho más funcional, mucho más práctico, y se van utilizando para labores, pues, mucho más cotidianas. Ya acá para este tiempo ya aparece eso que se llama la crisis del software, ¿cierto? Porque no hay esa parte en la cual nosotros estábamos diciendo, un método que sea bastante organizado para el desarrollo de programas. Ya recuerden de que ya se utiliza más al nivel administrativo dentro de las empresas, pero falta esa disciplina en la cual se vaya organizando el cómo estar desarrollando esas problemáticas o esos programas para darle solución a un problema
sea, no había una pauta, nada que fuera indicando. Entonces ya acá es donde comienza pues a desarrollarse esa crisis del software. Más sin embargo, aparecen ese tipo de industrias de software también, van apareciendo nuevas empresas, las cuales se van dedicando al desarrollo de software. Ya se van utilizando, como ya los compiladores van evolucionando, como ya los computadores van evolucionando, ya se presentan una evolución también en los lenguajes de programación y se van presentando nuevos paradigmas de programación también, dentro de los cuales cabe destacar el nacimiento de la programación orientada a objetos. Acá aparecen lenguajes como el Pascal, más o menos en los años 70, aparece el lenguaje C en el 72, y también emergen otro tipo de lenguaje de programación como el Smalltalk, el Prolog, pero sin lugar a dudas hay dos que se destacan bastante en esta época, que son el Pascal, que se utiliza más que todo en ambientes universitarios para comenzar a enseñarle a los estudiantes pues cómo comenzar a desarrollar programas. Y otra de las herramientas que se destacó bastante fue el C, que con el eje que pues hacen ese sistema operativo de OS en sus inicios y después comienzan a hacer el Windows. El Windows 95, pues que fue el primer sistema operativo. Ya después de las décadas de los 70 aparecen ya lo que son los microprocesadores. Ya estamos hablando de que Silicon Valley comienza a emerger, es el sector industrial donde comienzan pues a desarrollar toda esta parte de los microprocesadores, ya la programación de computadores y todas esas cosas. Ya aquí sí tenemos una escala en la cual ya llegan los computadores y se masifican y pueden llegar a nuestro hogar, y ya obviamente los propósitos para los cuales se estaban creando esos computadores pues cambian. Y acá pues prácticamente los computadores se convierten en multipropósito. Ya. Y obviamente acá ya comienzan a aparecer otros tipos de lenguajes de programación pues un poco más conocidos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A partir de los años 80. Acá me preguntan entre qué fecha se caracteriza esta generación de computadores con microprocesadores. Sí, más o menos en los años 80. Teniendo en cuenta de que el primer procesador que nace es a base del 8080, después sigue un juego de instrucciones que es el 8086, ya después cuando ustedes comienzan a ver los procesadores que sobrepasan los 100 MHz, comienza el Pentium por parte de Intel, pues que fue el que se destacó en esa época. Ya aparece el MMX, que alcanzaba velocidades entre 133 a 266 aproximadamente. Y ahí comienza pues esa evolución que se conoce de estos microprocesadores. Ya para finales de los años 99, estilo 2000, ya comienza a salir AMD a flote y tienen pues su primer procesador que llegó a la al gigahercio de velocidad en su frecuencia de procesamiento, y comienzan pues esa competencia entre esas dos grandes industrias, esas dos grandes empresas, como lo son AMD e Intel. Y comienzan pues los retos, porque a medida que va desarrollándose más tecnología, pues se van volviendo mucho más pequeños los tamaños de los transistores, y pues ya en una pastilla de silicio pues pueden caber millones y millones de transistores. Ya acá es donde comienzan a haber otro tipo de retos para la creación y programación al mismo tiempo de estos microprocesadores. Ya es cuando comienzan a salir los dual core, que son como dos procesadores en una sola pastilla, los quad core, los octa core y toda esa generación que por acá abajo
Acá me pregunta Fabián, ¿qué son los tubos al vacío? Inicialmente, los primeros computadores que se desarrollaron, pues se desarrollaron con esa tecnología que eran tubos al vacío, que eran como especie de unos filamentos, casi como una bombilla. Y la idea pues era ir separando los electrones de los protones y ahí pues iban como simulando, simulando todo este sistema binario del cual estamos hablando, solamente que la programación se hacía con tarjetas perforadas. Este link que estoy dejando acá fue precisamente ese, fue el de explicarle lo que eran los tubos al vacío. Entonces les recomiendo mucho esa lectura que ya está explicado. Pues más que todo la industria aún la sigue utilizando, pero más que todo para la parte radial. Sí, como lo había mencionado anteriormente, o sea, el microprocesador como tal, realmente vienen del 8080, que es el papá de todos ellos, pero como tal ya comienzan a ser comerciales y para uso doméstico más o menos en los años 80. Ya como el 8086 y toda la descendencia. Sí, no, o sea, lo otro que yo quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta, acá también Oscar me dice que en la casa de él había un 486 y no se los dejaban tocar. Sí, o sea, lo otro que yo quiero que ustedes pues vayan teniendo en cuenta es que poco a poco la tecnología va evolucionando y en este caso lo que yo les quiero tratar de hacer entender es que la evolución del software no se hizo sola, o sea, siempre van paralelas, siempre van juntas, que es cuál, la del hardware junto con su software al mismo tiempo. Ya, sí, ese 486 fue una locura. Yo no alcancé, yo soy viejito, pero no tanto. O sea, el primer computador que yo tuve por ahí como en el año 97, 98, cuando empecé en mi universidad, fue un Pentium clásico de 133 MHz. En ese tiempo hacíamos algo que era el overclocking, que era tratar de aumentar la velocidad del procesador overclockeándolo, o sea que si funcionaba a 100 MHz lo ponía a funcionar a 166 MHz y obvio que funcionaba un poco más rápido, pero al hacerlo trabajar a una velocidad mucho más rápida producía un recalentamiento extra y agotaba mucho más rápidamente también la vida útil del procesador. Ya esa parte del overclocking no se ve, ya ahora sí tenemos unos computadores realmente monstruosos, ya inclusive hasta subutilizados en algunos casos. Todo depende para qué se utilicen los computadores. Ejemplo, un computador actual de ocho procesadores con 16 gigas de RAM y un disco duro 1 tera para manejar Word, me parece subvalorado. Estamos hablando de que nosotros podemos hacer cualquier modelo de simulación en nuestra calidad de programadores, en los cuales podríamos estar explotando esa máquina realmente. Un ejemplo claro es que nosotros podríamos estar graficando todas las funciones trigonométricas que nos están poniendo los profesores en estos momentos de matemáticas y podríamos estarlo graficando y esos computadores después perfectamente podrían estar haciendo toda esa simulación. Esos lanzamientos proyectiles, inclusive voy a ver si les dejo una paginita donde se muestran con Java cómo se hacen eso pues con las matemáticas que están viendo ustedes ahora mismo. Y ya estamos hablando de que también podríamos estar haciendo ese tipo de programas, los cuales pues pueden estar haciendo la simulación de la trayectoria de un planeta o de un sistema solar navegando en torno a una galaxia o las diferentes galaxias. Realmente es bastante interesante lo que se puede estar desarrollando con un computador y los conocimientos necesarios para programarlo, claro está. Ya a partir del nacimiento del Internet, que también pues fecha específica de cuando nace ese proyecto mediante el proyecto ARPANET, por allá en el año 77, también fue un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ese proyecto nace porque toda la información inicialmente estaba centralizada en un solo punto
y ante el riesgo, ante un atentado bélico o algo, pues ellos quisieron ser precavidos y comenzar pues a distribuir la información privilegiada en diferentes puntos, de tal manera pues que si había algún tipo de ataque, algún tipo de bomba nuclear o algo, pues no perdieran toda la información porque con la que ellos gozaban. Entonces ahí es donde nace ese concepto de Internet. Nuevamente lo mismo. Eso es un término que se llama serendipia y es como la especie de un descubrimiento afortunado, pero que nunca se estuvo buscando de esa forma. Es como el ejemplo de la Coca-Cola. Cuando se hizo la Coca-Cola inicialmente, su inventor era un brebaje a base de coca, el cual servía pues para mejorar a los pacientes que sufrían de ciertas afecciones. Entonces, en este caso, lo mismo sucedió con el Internet. Ese proyecto inicialmente pues lo comenzó el Departamento de Defensa, lo fueron adoptando las universidades, fueron investigando un poco más y después lo mismo, hasta que lo cogió las empresas, comenzaron a explotarlo y ya llegó un momento en el que pues ya lo tenemos pues en casi todas las partes del mundo. Pero ¿por qué estoy mencionando yo el Internet? Porque el Internet, cuando aparecen las redes de computadoras, en un inicio, pues todas no eran de nivel mundial. Pues como se los expliqué en la videoconferencia, creo que fue la primera videoconferencia, el concepto fue de local, después del local vino la metropolitana y después la metropolitana vino la mundial. La cuestión era que esa información, mediante los protocolos que se iban desarrollando, pues ya podían estarla enviándola de un lugar a otro. Pero había algo que comenzó a conformarse en ese momento, que era ese tipo de programación concurrente, o sea, en los cuales varios usuarios podían ya tener acceso a un único dato o a una única aplicación y ya comienzan a manejarse algo que se llama sistemas distribuidos, donde el core va pues por allá como en los años 98, casi llegando a los 2000, tuvo bastante apogeo. No es lo mismo que ahora estamos viendo un tipo de tecnología diferente basada en servicios web, que lo van a escuchar mucho y que se está implementando bastante. E inclusive hay un nuevo tipo de paradigma que es los microservicios, basada en microservicios. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de cosas y es que ya con el uso o con el uso del internet, pues ya estamos hablando de que casi cualquier cosa pues se puede estar realizando y se puede estar compartiendo. Estamos hablando a nivel de programas, de aplicativos. Y también ya a partir de los años 90, pues nacen estos tipos de lenguajes de programación como el Java, desarrollado inicialmente por Sun Microsystems, el cual es un lenguaje ya multipropósito. Fíjense que ya acá no están desarrollados para algo en común, sino que ya es un lenguaje bastante fuerte, bastante grande, tiene muchos módulos, tanto desde la parte de seguridad como varios paradigmas también de programación orientada a objetos, imperativa. Pues ya el programador decide cómo quiere estar programando con esos lenguajes. Y lo que apunta también unos cambios bastante vertiginosos en los últimos años, donde creo que ya va por la versión 10.11 de ese lenguaje. Ya que aparecen nuevos, pues no es tanto nuevos conceptos, pero sí se han aplicado mucho como el de la inteligencia artificial y la computación evolutiva, también la heurística. Entonces ya acá ya vemos ese tipo de evolución pues que el internet ha traído consigo. O sea, realmente es una revolución. Exacto. Acá Juan Camilo me dice que el Internet de las cosas es una de las aplicaciones y es basada en eso de lo que estábamos diciendo, los microservicios. Creo que lo había explicado la vez pasada. En este caso le comento un proyecto pues que he estado haciendo con otros compañeros y es el de los cultivos inteligentes, que ese se basa en microservicios y más o menos sería algo así como Internet de las cosas.
aunque el concepto de Internet de las cosas quiere llevarlo hacia otro punto, y es que todo esté identificado dentro del Internet. Entonces, esos cultivos inteligentes, háganse de cuenta de que se pueden estar controlando mediante sensores los cultivos, y ellos mediante esos sensores van a estar dando lectura. Esa lectura se captura, se envían por internet, esos datos los metemos dentro de un servidor a una base de datos. Esa base de datos le damos procesamiento y podemos ya después graficar y ver el comportamiento de esos cultivos. Domótica es más que todo uso en el hogar, pero sería ya más como conceptual. Fabián, no quisiera como pues entrar en esos detalles conceptuales. La domótica es pues el uso de la tecnología dentro de la casa. Ya. Ejemplo, si tú quieres encender los bombillos o apagar el ventilador o prender el televisor, pues, aunque ya el televisor se prende solo debido casualmente a este tipo de programas. Pero más que todo sería todo con el uso del celular, que tú desde el celular puedas acceder a eso. La domótica. Está también la parte en la cual tú puedes hacerlo. Veo muchos sistemas en los cuales ya con las palmas de las manos, con los sonidos, con la voz, están también los sistemas biométricos. Por acá me habla Sebastián Quiroz, Sebastián Ruiz. Cuando se habla de programación orientada a objetos y orientada a eventos, ¿a qué se refieren? Bueno, hacia allá me dirijo, porque estábamos hablando pues de lo que fue la evolución del computador, ¿cierto? De la parte hardware, también de la parte software a través de los lenguajes de programación. Pero a medida de que ha ido evolucionando, o sea, imagínense lo que es primero que todo, programar un lanzamiento de un proyectil, ¿cierto? Y ahora, digamos, otro reto como es el de estar, hay algo que siempre me maravilla a mí, y es el tipo de aplicaciones que hace Bancolombia, ¿cierto? Entonces, imagínense la infraestructura que tiene que tener Bancolombia a nivel de servidores y a nivel de concurrencia y a nivel de aplicativos, pues para que pueda estar dando ese soporte que tienen y ese tipo de servicios mediante las tecnologías actuales, o sea la aplicación cuando la manejamos en el computador, o sea cuando la utilizamos mediante el celular. Ya, entonces que estamos hablando de que cada vez se va volviendo mucho más complejo, porque cada vez son como más elementos los que hay que tener en cuenta a la hora después de estar desarrollando un sistema. Los sistemas ya no son tan sencillos como antes, los sistemas cada vez tienen mucha más demanda y exigencias por parte del usuario, porque lo que tratan ya es de simular la vida real, tratar de facilitar más pues ese tipo de dificultades que nosotros afrontábamos antes. Y acá también aparecen otro tipo de conceptos como es este tipo de aplicaciones en las cuales se llama realidad virtual. Es un ejemplo que ustedes tienen el celular y ustedes pueden medirse la ropa que ustedes no tienen, solamente apuntan el celular enfrente y ya aparece usted con ropa. Otro de la parte de esto de la realidad virtual es que ustedes puedan en la parte de la finca raíz, que ustedes puedan estar señalando un predio con el celular y que él les diga quién es el propietario, cuántas hectáreas tiene, cuánto vale, o en el caso de las casas de arrendamiento. Ya, o sea, todo este tipo de tecnología existe, solamente que no toda pues se ha estado implementando acá en Colombia. Hasta acá, ¿alguna otra pregunta? Ya enseguida, Sebastián, finalizando la presentación, pues explico lo de la programación orientada a objetos y eventos. O sea, los diferentes tipos de paradigmas que hay a nivel de programación. ¿Alguna otra pregunta mientras? Señores, ¿algún otro tipo de pregunta? ¿O continúo? Bueno. Ahora hablemos un poquito, quisiera hablar de dos cositas. La primera, pues la de exactamente esos tipos de paradigmas que tiene la programación actual o desde que se inició la programación. Y la otra que me gustaría es hacia dónde puede estar llegando este tipo de evolución de tanto de hardware como de software, porque
Por ahí hubo alguien que me hizo una investigación que me pareció bastante interesante, de la cual hay mucho para debatir con esa persona si ella quiere. Hay hay unos conceptos que están bien abordados y otros que no. Pero la idea es que, pues, que los tenga bastante claros. Bueno, nosotros vamos a ver bastantes tipos de, digamos que formas de estar programando y también que el lenguaje de programación que nosotros utilicemos, pues soporte ese tipo de cosas que nosotros queremos hacer con él al momento de estar solucionando un problema. Hay diferentes formas de estar programando. Tenemos la programación declarativa, y esta mantiene un paradigma de programación el cual se basa en el desarrollo de programas que están especificando un conjunto de determinadas condiciones, o sea, como lo son proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones, las cuales pueden mostrar, describir y detallar un problema y su solución como tal. Esta solución se puede obtener mediante diversos mecanismos internos de control. Está otro tipo, o sea, en pocas palabras, declarar las cosas. Ya, es una de las que más se utilizan. Ejemplo, necesito una variable, entonces declaro una variable. Necesito declarar el condicional para estar indicando, valga la redundancia, una condición que se cumpla para que se pueda estar ejecutando una acción. Tenemos otro tipo de programación que se vio mucho pues, en sus inicios, que fue la programación estructurada. Es otro tipo de paradigma del cual se encuentra orientada, se orientó en su momento a mejorar la calidad y la claridad del código que se quería desarrollar al momento de programar un computador. También redujo los tiempos de, los tiempos de desarrollo. Y la idea era pues crear ya acá en la programación estructurada no solamente un solo bloque de código como se acostumbra en la declarativa, sino que en esta ya lo que se deseaba era crear subrutinas. Y en esas subrutinas pues crear estructuras como de secuencia, de selección y de interacción. Está la programación modular también, dividir los programas en partes o en subprogramas mucho más pequeños. Creo que es una de las consignas que aún se utilizan en los primeros niveles de programación o algoritmo, y es divide y vencerás. O sea, que un problema grande dividirlo en problemas mucho más pequeños. La idea es irle dando solución y seguimiento y control de calidad a cada uno de esos pequeños programas, dividirlo en grupos de personas también. Entonces es mucho más fácil darle seguimiento a un problema de esa forma. También tenemos la programación orientada a objetos, y ya este es un tipo de paradigma. Sebastián, que fue el que me hizo la pregunta, este tipo de paradigma de programación orientada a objetos es ya tratar de abstraer, o de tener una visión del mundo real. Les voy a colocar esto mediante un ejemplo. Ejemplo, ya nosotros vemos, por decir algo, una persona no como verlo como un ente, como un objeto, el cual tiene unas cualidades que lo van definiendo, ¿cierto? Unas características también y unos comportamientos. Entonces, ejemplo, si yo voy a describir para realizar un programa donde quisiera coger un cliente, entonces un cliente va a ser una persona, o sea, y una persona lo voy a objetualizar, voy a extraer características que lo vayan volviendo objeto. Por ejemplo, todas las personas, características comunes que tengan una persona, todas las personas tienen estatura, todas las personas tienen peso, ¿cierto? Si quisiera, si quisiera también podría estar colocando otro tipo de características, como es el color de los ojos, color del cabello, y ahí fíjense que cada vez lo voy describiendo mucho mejor.
Ahora, por una parte están las características, pero por otra parte están los comportamientos. O sea, ¿qué puede estar haciendo una persona? Una persona puede saltar, una persona puede caminar, una persona puede conducir. Entonces, miren de que dependiendo de la problemática, ya nosotros podríamos estar moldeando un objeto. En este caso lo describí como una persona, pero también puede ser un carro. Puede ser cualquier cosa que nosotros observemos del mundo real, podemos coger y abstraerlo de tal manera que lo podamos codificar. Y una vez codificado, ya nosotros podemos hacer esos modelos de simulación que les haya descrito anteriormente. Eh, una de las características que tiene esta programación orientada a objetos, que creo que es una de las que más se está utilizando en estos momentos, uno de los paradigmas bastante usados, más que todo por los pilares que maneja y el objetivo que es el de la reutilización de código. Es que ellos se basan en tres pilares fundamentales, que es la herencia, y es que inicialmente yo le había dicho que podemos definir una persona, pero qué tal que yo no necesite una persona con todas esas pocas características, sino lo que necesite sea un cliente. Entonces yo puedo heredar de esas características y adicionalmente colocar unas características nuevas para volverlo cliente. Entonces yo del cliente que necesito la edad, necesito la dirección, necesito el teléfono y todos esos datos pues que van caracterizando a un cliente. Y está otra de los pilares, además de la herencia, que es el polimorfismo. Ya el polimorfismo, como su nombre lo indica, es que puede adoptarse de diferentes formas. Y acá en Java, pues, que es el lenguaje que más utilizo, que más dominio tengo, se puede estar viendo el polimorfismo a través de, de la definición de los métodos, o también se puede estar viendo cuando se quiere hacer un tipo de herencia múltiple o unas interfaces. Ya es un concepto que ustedes más adelante pues lo van a estar explotando. Es un paradigma, hay que estudiarlo mucho, hay que tratar de entenderlo. Y también está el encapsulamiento. Y el encapsulamiento es tratar pues de ocultar esa información que no es relevante y solamente pues estarle brindando esos métodos de acceso los cuales pueda estar viendo tanto a nivel de programador. Un ejemplo claro de abstracciones, todos conocemos el televisor y todos conocemos el control remoto. O sea, todo el mundo sabe utilizar el control remoto, pasar los canales y todo el cuento, pero nadie conoce cómo fueron las rutinas internas que se desarrollaron para poder pasar el control, el canal o para poder subir el volumen. Ya eso está abstraído. Por eso se llama abstracción. Y entonces en eso consiste hay otros tipos de programaciones, los cuales pues vale la pena que los vayan pues comenzando a consultar. A final de cuentas es muy difícil estudiarlos todos, uno poco a poco los va, a medida de que los va necesitando, digámoslo de esa forma, cada proyecto trae un reto con él incorporado y a medida que vayan teniendo esos retos, pues van a comenzar a desarrollar sus propias soluciones. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta acá? Ya acá pues terminamos eso, ya solamente me queda explicar hacia dónde se dirige todo este tipo de evolución y en estos momentos quisiera primero que todo pues abrir ese pequeño espacio de preguntas hasta el momento porque ahí terminaría ya la presentación del día de hoy. ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? Hola. Ok, acá ya me contestó Fabián. El resto de personas pues todos están escuchando. ¿No hay ninguna pregunta hasta acá?
Adicional, pues a las que me hicieron y traté de responderlas todas acá, no sé si alguna se me habrá pasado por alto. Bueno, ahora bien, Profe, buenas sí, noches. sí, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, digamos, ¿hay algún tipo de reglamentación en el momento de hacer ese tipo de programaciones? Bueno, O, esa, pues, no sé. esa pregunta la hemos estado resolviendo desde que inició el curso. Ya la disciplina como tal que se encarga de que todo esto se vuelva, digámoslo, digámoslo como que todos manejen el mismo estándar o el mismo parámetro, se llama ingeniería del software. Y esa ingeniería del software, pues hasta el momento, si te has dado cuenta, pues lo máximo que puede tener son 30 años. Entonces es un concepto bastante nuevo. No es lo mismo que como otro tipo de industria, siempre he hecho el símil como el de los carros, ¿cierto? No es lo mismo que hacer un software, no es lo mismo que hacer un carro, que en el cual el procedimiento o el proceso para hacer un carro está bastante detallado, está bastante claro, ya. Acá no, acá por lo general la industria se enfoca más que todo es en desarrollar ese tipo de lenguajes de programación y que estén preparados para cualquier tipo de reto, pero no hay algo que nos diga cómo estar desarrollando exactamente un software. He ahí, y por eso fue que nosotros vimos pues la semana pasada y antepasada esa conceptualización de lo que era las metodologías ágiles. Más que todo nacen a partir de que se nota de que hay un grave problema para desarrollar software. Y es que ni siquiera los requerimientos a nivel de clientes son lo suficientemente detallados. ¿Ya? Y la otra que yo creo que puede ser, no le echo la culpa tampoco al entorno o a la industria como tal, también el cliente en estos momentos o el mercado hacia donde se enfoca es muy cambiante. Ejemplo, usted le pregunta a una persona hoy qué desea y le responde algo, pero usted mañana le pregunta a la misma persona qué quiere y demás que ya quiere algo diferente a lo que le dijo el día de hoy. Entonces lo mismo pasa. Profe, yo creo que Ujú. más que el deseo de la persona es como la necesidad misma que va creando el cambio o el Sí, dinamismo que se está viendo hoy en día, porque digamos que las empresas hace 10 años eh, hacían o vendían o comercializaban sus productos de una manera totalmente diferente, hace unos 20 años, 30 años atrás. Pero hoy en día ya la necesidad las ha llevado al tema de internet, las redes. Entonces es como esa necesidad o estar preparados para esa necesidad. sí, no, y pues sigo, o sea, tienes razón en eso, o sea, es cambiante, o sea, no es algo que sea muy estático, o sea, no es lo mismo, o sea, si nosotros comparamos a nivel ingeniería las otras disciplinas, o sea, los puentes se siguen construyendo de la misma forma, ¿sí me entiendes? Ya hay algo que permite que haya un estándar para hacer un puente, hay un estándar para hacer un par de zapatos, hay un estándar para hacer la ropa, pero en esto del software creo que sucede eso que estábamos hablando. O sea, que es bastante cambiante tanto a nivel de necesidades y el público cada vez es mucho más exigente en cuanto al uso del software. Y de eso nos damos cuenta. Eh, si yo les pregunto a ustedes qué sistema operativo utilizan ustedes, ¿cuál es el que utilizan? La gran mayoría me va a decir que Windows. Windows, Entonces, si yo le digo si Windows no es el mejor, ¿por qué utilizamos Windows? Y comenzando con que el Windows es pago, ni siquiera es gratuito. ¿Porque no optamos por utilizar las herramientas o libre, de libre licenciamiento o proyectos GNU como lo es el Linux en su versión Ubuntu que está bastante estable? Ya, entonces, ¿ustedes qué me van a decir? Porque la gran mayoría ya se acostumbra a tener también un tipo de tendencia. profe, yo quiero hacerle una pregunta con Sí, relación a esto.
¿Quién me habla? Pues hay un concepto, Juan Camilo. Sí, Juan Camilo. El, profe, el tema de la obsolescencia programada. Sí. Eh, A nivel de digamos que software hay una, o a nivel de... O a sí, nivel... o sea, a nivel de software, porque digamos que igual a nivel tecnológico, ahí hay como una discusión ética con relación a eso, ¿no? Que hoy en día se está haciendo todo con un cierto, se le está poniendo como un límite de vida a los productos, a los electrodomésticos con el fin de generar más consumo. Sí. He visto algunos documentales interesantes con relación al tema de la obsolescencia programada, pero ¿y qué del tema de un software? Ya que requiere de algunas actualizaciones constantemente. Por Sí. ejemplo, iPhone, yo compro el iPhone hoy y tal vez en un año, 2 años ya me está pidiendo un cambio porque no corta las actualizaciones eh, que van a estar en ese momento. Esa sí, esa es lo que tú, o sea, tú respondiste la pregunta. O sea, ya esas son estrategias de marketing que van creando las empresas para que no dejen de consumir sus productos. Si nosotros nos vamos a, si nosotros nos vamos al desarrollo de la tecnología, yo no creo que el iPhone que siga tenga mucha diferencia con el iPhone actual a nivel tecnológico. Tanto que ya estamos llegando al nivel mínimo de fabricación de transistores. Ya ustedes saben de que él tiene un tamaño en el cual podemos llevarlo a lo más miniaturizado posible. Ya estamos que rompemos eso y ya esa alternativa pues de seguir haciéndolo pues por lo menos con este tipo de tecnología pues ya está que llega a su fin, ¿cierto? Una de las estrategias que optan también que he visto, no solamente, iPhone es uno de ellos, pero estoy viendo que el WhatsApp, las redes sociales mueven impresionantemente. Entonces veo que ya el WhatsApp cada rato te manda diciendo ya cierto tipo o modelos de teléfonos van a dejar de utilizarse. Y más que todo te hacen cambiar el sistema operativo y el sistema operativo es el que prácticamente define todo en la máquina. Ya, entonces sí lo veo mucho, no hay nada porque eso son tendencias. Hasta el momento no hay nada que regule eso. Ya, es más, en su tiempo, ¿tú te acuerdas que Bill Gates también tenía sus demandas antimonopolio debido a este tipo de prácticas que hay? Pero en estos momentos ya el consumo es mayor, ya la gente no le presta pues mucha atención a eso. Lo que quieren es tener simplemente lo último. Somos esclavos de la moda. Pues no me incluyo en eso porque mientras sea funcional para mí está bien. Pero te digo lo del WhatsApp. Y en el caso de WhatsApp no pasa lo mismo que pasa con el Windows. El caso del WhatsApp es que sí es realmente es el que más utiliza el resto de personas. Pues anteriormente cuando comenzó a salir lo que fue el WhatsApp había otro, se me escapa el nombre en estos momentos, el Line. Cuando WhatsApp salió que solamente ofrecía los servicios de mensajería, ya el Line tenía servicio de videollamadas. Te estoy hablando del año 2013, 2012, más o menos. Yo utilizaba, pues me gustaba más el Line precisamente por eso, pero si nadie utilizaba el Line, ¿yo con quién me iba a comunicar? Y trataba de que el grupo de personas que me acompañaba utilizara la misma herramienta, pero es bastante complejo porque las personas prefieren seguir a todos como rebaño. ¿Sí me entiendes? Entonces es un punto bastante complejo. Es más que todo se comienzan a formar esos dilemas y esas discusiones más que todo como a nivel social. Ya. Lo que pasó también con el pin de BlackBerry. A mí me dio mucho pesar con el BlackBerry con su pin. Ellos la hicieron bien, pero se las tumbó el WhatsApp. Supieron hacer mejor la idea. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, como lo había expuesto, la idea es crear un software que sea lo suficientemente duradero en el tiempo. Estamos hablando de un mínimo que demora unos 5 años, de 5 a 10 años,
la utilización del mismo software y todas esas cosas, pero comercialmente no estamos viendo que se cumplan esas características. O sea, para que un software sea de calidad, para que un software sea bueno y cumpla con todas las características que hemos indicado a través de lo que hemos visto, sí debe de estar demorando un lapso bastante largo de tiempo, como lo fue el Windows XP en su tiempo. Ya fue un sistema operativo bastante bueno, bastante estable, sí le sacaron muchos parches, muchas versiones, pero en conclusión para mí fue uno de los mejores sistemas operativos. Ya lo que está sucediendo entre el Windows 7 también, que le comenzaron a sacar mucho parche, muchas cosas y lo pusieron bastante estable. Ahora estoy viendo que hicieron una campaña bastante agresiva para que todo el mundo se pase para Windows 10, porque casi ningún mercado lo está utilizando, más que todo el de los videojuegos. Muchas personas estaban que no querían actualizar el sistema operativo, pero ya comenzaron a lanzar cierto tipo de juegos y actualizaciones, el DirectX y ese tipo de cosas que los obligó a cambiar el sistema operativo. Y por último, pues quería hablarle acerca de lo que viene a ser la evolución. Ya lo último, pues ya es el computador cuántico. He estado leyendo bastantes artículos, ya más o menos sabía de lo que se pretendía hacer. Ya IBM pues está tratando de desarrollar esa máquina. Y así se comienzan a desarrollar este tipo de tecnologías, pues ya estamos hablando de que de que la capacidad de procesamiento en el computador ya es inimaginable. Ya estamos hablando de que ningún sistema de encripción actual podría estar sirviendo porque porque lo estaría vulnerando este tipo de programación, este tipo, perdón, de tecnología. Y acá lo que se pretende a través de estos computadores cuánticos es lo mismo que nos indica la teoría cuántica, que que la energía puede tener varios, varios estados simultáneamente. Y acá es donde se habla pues prácticamente de lo que había dicho Albert Einstein y Max Planck acerca de la teoría cuántica. Y es a nivel microscópico cómo es el comportamiento de la materia. Entonces hay ciertas paradojas que se han creado al respecto, como el gato en la caja, y los invito pues a ver y a investigar un poquito más acerca del computador, de la cuántica primero que todo, para que entiendan el concepto de lo que es el computador cuántico. Pues no lo tenía pensado colocar acá, pero alguien estuvo hablando de él y me pareció pues un avance bastante importante el que vamos a tener durante poco. Esperemos pues verlo ya masificado y cómo sería. Eso va a ser un cambio y va a tener un impacto social impresionante porque todo lo que estamos viendo ahora pues va a cambiar totalmente. Lo mismo que esa tecnología 5G que la China parece ser que quiere ya comenzar a introducir en el mercado. Bueno, señores, no sé si tienen algún tipo de pregunta ya para finalizar. Pueden hablar. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Cuéntenos un poquito de ese computador cuántico. ¿Eso qué se trata? Sí, no sé. ¿Qué sabes tú acerca de la teoría cuántica? Ah, no mucho, profe. He estado pues leí un poquito de fractales, pues, de eso, pero no conozco mucho la verdad. No soy ni capaz de explicar el concepto de lo que entiendo, la verdad. Bueno, te voy a explicar así a grosso modo y espero no aburrir a la gente. O sea, las personas que ya pues deseen, ya son las 10:04, ya podemos dar por terminada la sesión. Ya de aquí para adelante van a ser pues resolver inquietudes, preguntas. Entonces, para responderte lo tuyo, yo no sé si a mí me encanta la astrofísica, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que quería Albert Einstein cuando comenzó a escribir su teoría de la relatividad era la siguiente. Isaac Newton había descubierto cómo era el comportamiento de la gravedad, ¿cierto? Y cómo era el movimiento de los planetas y todas esas cosas.
Eso estamos hablando a nivel, la escala más grande del universo, que son los astros, ¿cierto? Esas leyes que había creado Newton en su tiempo, pues aún se utilizan, que era lo que estábamos hablando, lanzamiento de proyectiles, el movimiento rectilíneo uniforme, y ese tipo de cosas. Llega un momento en el que ese mismo tipo de teorías pues también se pueden estar aplicando acá a nuestra cotidianidad, ¿cierto? Pero llega algo, Albert Einstein y Max Planck se fueron a algo, y es que ellos decían, bueno, la misma estructura con la que se crea la materia debe tener algo mucho más pequeño, y toda esa composición debe ser la misma. Ya, y ahí es cuando ellos comienzan, por eso que tienen esos grandes descubrimientos como la teoría atómica, o sea, el desprendimiento de la energía a través de los elementos más pesados como es el uranio y el plutonio, ¿cierto? Y ahí es donde viene entonces la conformación de la energía nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen a nivel subatómico, o sea, lo mucho más pequeño, cómo es el comportamiento de la materia. Y se dieron cuenta que el comportamiento de la materia no era igual que como se comportaba en nuestra cotidianidad o a los astros o a lo que tiene masa más grande. ¿Ya? Entonces ellos comienzan pues a hacer una serie de conjeturas y de experimentos en los cuales pues se dieron cuenta que el comportamiento de los fotones no es el mismo, o sea, el comportamiento es diferente. Ellos se comportan como, o sea, como onda, ¿cierto? Y al mismo tiempo el comportamiento depende si se observa o no se observa, es lineal. Hay un experimento que es el de la doble rendija que te invito a ver, ahí vas a entenderlo un poquito mejor. Ya, entonces, ¿por qué? Porque todos son fotones. A nivel microscópico, o sea, el fotón es el que carece de masa. Entonces ya comienzan a hacer ese tipo de investigaciones y se van dando cuenta que dependiendo del observador se puede estar cambiando la realidad. Ese tipo de teoría es la que comienzan a tratar de implementar con estos computadores cuánticos. Y es que puede ser una partícula, puede moverse como una partícula o puede moverse como una onda. Ya, entonces el movimiento del electrón puede ser, es incierto, puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y ya con base a esto es que se aumentan las probabilidades de procesamiento. Si nosotros quisiéramos desarrollar un computador a nivel cuántico. Por ahí estuve leyendo el artículo que había anotado la persona en la investigación, no recuerdo el nombre ahora mismo. Y pues de ahí ya me di cuenta que a principio de este año, en el 2019, en febrero, IBM comenzó a construir su primer computador cuántico. Hasta el momento nadie sabía cómo iba a ser un computador cuántico, o sea, eso es como cuando comenzaron a inventar el primer computador, o sea, todo el mundo que tenía la idea, pero no sabía cómo plasmarla, o sea, estaban las teorías elementales, pero cómo plasmar una idea de si comenzar a hacer un aparato era lo que no se sabía. En estos momentos, pues eso es lo que se trata. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de que se podrían estar realizando multiprocesamientos simultáneos, lo que significa de que ya no tendrías que estar basado en los microprocesadores, o sea, en silicio ya no tendrían que ser transistores, sino que cambia totalmente a quarks, creo que se llaman, o algo así, no me acuerdo ahora muy bien. Y ya cambian pues todo el modelo de cómo se desarrollan las máquinas en estos momentos. Y por lo tanto su velocidad de procesamiento va a ser mucho mayor. Y si la velocidad de procesamiento es mayor, significa de que ningún sistema de criptográfico, o sea, de claves o algo, las claves ahora mismo creo que están basadas en 64 bits. Entonces, el número de combinaciones posibles es muy grande. O sea que si pones si desarrollas un programa y lo pones a que en estos momentos trate de descubrir un código criptográfico de 64 bits, pues va a demorar mucho. Pero si tienes una computadora cuántica, significa de que ese procesamiento lo hace muy rápido
y que ya no va a haber el sistema de seguridad que nosotros tenemos en estos momentos. A grosso modo, pues. ¿Quién me hablaba ahorita? Qubits. Sí, acá John no era quarks. Quarks creo que es la composición de la materia. Realmente la unidad de almacenamiento se llaman qubits en vez de bits. Y el computador se llama IBM Q System One. Gracias, John, por el aporte. Está claro para la persona que me hizo la pregunta, más o menos claro. Te invito pues a que vayas investigando un poco más al respecto. Yo voy a tratar de enviarle unos links. Recuerden, o sea, ¿quiénes son? Mientras nosotros comenzamos a tener la tecnología cuando ya se puede explotar a nivel comercial, o sea, ahí es cuando llega el uso doméstico. Mientras tanto, recuerden, siempre van a ser los que tengan más dinero los que van a comenzar a experimentar con eso, o sea, a hacer las investigaciones y los experimentos. Por lo general son los entes gubernamentales, de los más poderosos, que ya sabemos que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ya de ahí lo comienzan a adoptar después las universidades, porque también tienen grandes presupuestos para la investigación, siguen siendo públicos. Ya después comienzan a adoptarla las empresas que más billetes tienen. En este caso me están hablando de IBM, obvio que IBM tiene mucho dinero. Ellos son por eso que son los primeros que lo están desarrollando. Exacto, ya acá me indicaron. Sí, logré acordarme. La verdad tenía rato no. Se llama el experimento de la doble rendija. Los electrones tienen doble comportamiento, como una onda y como una partícula. Efectivamente, si es observado o no es observado, es como si el electrón supiera cuando lo observan. Y ahí es donde dicen de que pues se puede estar cambiando la realidad. O sea, la realidad es simplemente, nosotros creamos el universo, es otra de las creencias que se dan pues a base de todos estos experimentos. Ya viene la parte moral, la parte filosófica también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, recuerden de que el domingo se cierran, el domingo a las 11:59 se cierran las dos actividades que tenemos programadas para la fecha. Están bastante fáciles. Es cuestión de que ustedes pues le dediquen un ratito. Ya en un video que publiqué la semana pasada se encuentra la explicación de todas las actividades. Los invito pues a que lo vean. Si tienen dudas, recuerden los canales de comunicación que tenemos, que es el correo electrónico, el foro de dudas e inquietudes, este espacio de las videoconferencias y los chats de lunes de 9 a 10 de la noche. Sí, Juan Pablo. Me ibas a decir algo. Sí, cuéntame. Si puedes hablar mucho mejor, que quede registrado en el sistema y de una vez pues vamos evacuando más rápido la... Profe, hola. No, te iba a comentar el tema para nosotros registrarnos ahí en esa hoja de cálculo. Estamos todos con permiso de solo lectura. ¿Usted nos da a nosotros el permiso para modificar o cómo hacemos para registrarnos ahí? ¿Ustedes están accediendo desde el correo institucional o desde el correo personal? Desde el institucional, Y no les da permiso así. pues acá estoy viendo y me parece que es solo lectura. Incluso te acabo de mandar como la solicitud para modificarlo. Acá hay varias personas que ya han ingresado, Juan Camilo Peña y Juan Pablo Yepes. Sí, ese soy yo, Juan Pablo Yepes, pero no me deja, pues para inscribirme, para poner mi nombre en alguno de esos grupos. Ok, espérame un segundo. Acá cuando yo puse, pueden editar. Cualquier usuario institucional puede editar. Vamos a decirle listo. Trata de hacer el cambio. Acá alguien se desconectó. Acá se volvió a conectar.
Ok, allá sí me deja escribir el nombre. Ok, entonces cualquier usuario, traten de hacerlo desde el institucional precisamente para que no tenga, porque imagínate tú y yo compartí 120 veces la misma. Ya saben, traten de hacer grupo de 5 personas, 4 personas mínimo. Y con respecto a lo que me había preguntado alguien acerca del grupo que estaba en el grupo 3 y aparece en el grupo 4, pues yo creo que lo más recomendable en este caso es que yo te tengo en el grupo 4 o entonces debes reunirte con los compañeros del grupo 4. Más sin embargo, pues ahí seguimos hablando. La cuestión es que a mí se me olvide en qué grupo estás y no te pueda poner la calificación. Eso a final de cuentas después se convierte en un problema, pero para el docente, no para el estudiante. Pero miremos a ver qué podemos estar haciendo. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? ¿Pueden hablar? Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues doy por finalizada la clase o la sesión del día de hoy mediante la videoconferencia. Todas las novedades las voy a estar incluyendo siempre en las publicaciones, estén pendientes de ellas. Un caso excepcional, muy excepcional, sería informarles mediante correo electrónico, pero sigo entonces trabajando con los anuncios. Bueno, señores, a todos les deseo una feliz noche.